¿Se acuerdan que lo utilizábamos nosotros para la anestesia de la cirugía de catarata y de retina? Entonces, bien importante recordar que es una de las condiciones que podemos palpar, podemos ver de la órbita. Y una parte importante es que ustedes conozcan su reborde orbitario normal, ¿no? Entre mejor conozcan su reborde orbitario, pues más van a poder hacer diferencia entre uno que está alterado y otro que no lo está, ¿no? Entonces, bien importante este tipo de situaciones. Ahora, también lo que involucra acá son las paredes. Ya hemos platicado un poquito de esto, que son las paredes superior, que es el hueso que está formado por el hueso frontal y el ala menor del esferoides. La pared externa está formada por el cigomático y el ala mayor del esferoides. La pared interna que está formada por un montón de huesos. La apófisis ascendente, el hueso lagrimal unguial, o ungi se llama, la lámina papilácea del etmoides y el cuerpo, y posteriormente por el cuerpo lateral del esfenoides. Son varios huesos que lo están formando, pero a pesar de esto es la pared más delgada que tiene la órbita, entonces es muy delgada, es susceptible a fracturas. Si se fractura, ya saben que pone en riesgo el conducto lacrimonasal, dejándonos secuelas de obstrucciones a la larga. Y también, pues, por los senos etmoidales puede penetrar aire a cavidad orbitaria y provocar enfisemas subcutáneos. Entonces, hay crepitaciones a nivel del tejido celular subcutáneo de la órbita. Entonces, recordar que es la más delgada, pero también tenemos lo que es la pared inferior. La pared inferior que está formada por la cara superior del maxilar superior, por la porción orbitaria del cigomático y por la apófisis orbitaria del palatino, ese pequeño huesito que vemos en la cavidad orbitaria. Posteriormente va con la prolongación del hueso maxilar superior, pero no es tan débil, no es tan grueso como la superior o la interna, pero tampoco es tan débil como la interna. No es tan grueso como la superior y la externa, pero no es tan débil como la interna. Pero ¿por qué creen que después de los traumatismos, esta es la pared que más frecuente se fractura? ¿Por qué creen que sea esto, doctores? Porque se fractura más la pared inferior, que es un poquito más gruesa que la pared interna, que es la más delgada. ¿Alguien? Wendy. Doctor, ¿Bien? ¿Daniel? ¿Qué onda, ajá, Daniel? Daniel. supondría que puede ser la ejerción de la fuerza que se hacen de los diferentes huesos y recae sobre este. Digo, es una idea. Pero no Doctor, es. ¿Qué pasó? Muy bien, Daniel. A ver, ¿alguien más? ¿Qué pasó? ¿Quién habla? sí, yo. ¿Puede ser por la presencia de los senos? El seno es más grande, el seno maxilar, entonces aunque esté ahí el seno maxilar que es más grande, el hueso del reborde es un poquito más grueso de lo normal. La pared interna pues, está formada por huesos más delgados y tiene senitos etmoidales, son más pequeñitos, pero el golpe, aquí lo importante, bueno, está bien lo que dices, Adrián, pero no es la base total. Alguien que tenga otra idea totalmente del por qué se fractura, se rompe más o se fractura la pared inferior que la interna. Doctor, considero que podría ser por el mecanismo de lesión, porque es más factible que nos golpemos digamos que de abajo hacia arriba, sobre todo por ejemplo, los puñetazos o el tipo pues va a depender mucho del mecanismo de lesión. Considero que es por eso. Perfecto, sí, es muy bien, Jocelyn, es la causa principal. O sea, dices, bueno, ¿por qué se rompe más la pared interna que la inferior que la interna si es más debileza? Por la cinemática del golpe. Es la pared que tenemos más expuesta a recibir los traumatismos y es la que a veces resiente menos. Y sí es bien común encontrar fracturas de piso inferior. Es más común verlas de inferior que las de medial. Aunque bueno, sabemos que la pared más delgada es la interna. ¿Ok? Muy bien, Jocelyn. Ahora, la pared inferior, bueno, ya vimos que está formada por el cigomático, el maxilar superior, la fosa del palatino, y recordar también que la órbita tiene grasa. Entonces, la órbita tiene cojinetes de grasa muy importantes que van a amortiguar y van a permitir la movilidad del ojo. Es bien importante esto. A medida de que haya la grasa, el ojito se puede mover bastante bien sin ningún problema, puede ver hacia arriba, hacia abajo, derecho, izquierdo, y además sirve como un colchón de aire para proteger al ojo de los golpes, doctor. En algunas situaciones, pues esta grasa, por ejemplo la exophthalmopatía tiroidea, pues va a crecer, se va a hipertrofiar y va a ser más gruesa de lo normal, se va a exponer hacia adelante y pues también se jala el ojito también y ya no brinda la misma protección, doctores. Entonces hay que diferenciar bien la grasa de la órbita y acuérdense de algunos cojinetes de grasa que vimos que existían en el párpado. A veces son diferentes y esos son los que nos van a dar las verdaderas bolsas
de los párpados, que mucha gente, género femenino de edad adulta, se van a quejar de eso. Entonces hay que tener cuidado de este tipo de situaciones. Ahora en la exploración, vamos a empezar a explorar nuestra órbita. Es algo muy sencillo que podemos hacer. No requerimos la mayor parte del tiempo de un equipo especializado para poder hacerlo. Entonces, bueno, una de los puntos importantes que tenemos que ver en estos pacientes es la simetría, ¿no? Generalmente, pues, una órbita está junto a otra, salvo que seamos un cuadro de Picasso o de Miró, pues vamos a tener un ojo acá y un ojo acá, o un ojo arriba y otro abajo, ¿no? Generalmente casi no sucede en este tipo de situaciones. Sí hay alteraciones que dan dismetrías faciales, pero no tan severas, doctores, ¿ok? Pero bueno, lo ideal es ver que las órbitas estén realmente juntas. Ver cómo está el ojito, que sería el enoftalmos y el exoftalmos. El exoftalmos es la protrusión del globo ocular hacia adelante, la proptosis del globo ocular hacia adelante, y el enoftalmos es la retracción del globo ocular hacia atrás. En algunos libros van a encontrar que enoftalmos y proptosis es lo mismo, nada más que englobamos al exoftalmos con características ya de manifestación sintomática, ¿no? La proptosis va a ser la protrusión ocular, ¿ok? Pero ya lo podemos englobar como el exoftalmos. Generalmente lo normal va a ser de 16 a 18 milímetros con respecto a la medición del reborde orbitario. Entonces, siempre vamos a hacer una medición de este reborde hacia la punta del ojito, que es la punta de la córnea. Y esto normalmente debe ser 16 a 18 milímetros. ¿Cómo podemos medirlo? Pues bueno, lo mediríamos con una reglita, ¿no? Pero podemos verlo, si no tenemos ningún equipo, nos ponemos lateral a un paciente y vemos si un ojito puede estar más salido que otro, doctor. Es igual del otro lado, ver si un ojito está más salido que otro, ya podríamos confirmar clínicamente que ese ojito tuviera un exoftalmo. Pero hay equipo especializado. Ese equipo especializado se llama exoftalmómetro y la técnica que se utiliza se llama exoftalmometría. Y el equipo se llama exoftalmómetro de Hertel. Explicábamos aquí en las clases un poquito de este aparato, pero encontré un video, ya se los puse en el canal de Teams de todos ustedes para que vean, está muy bien explicado. Me evito de estar rayando ahí mi diapositiva y está muy bien explicado. Entonces, se los pido de favor que lo vean, no que nada más lo vean ahí, ay, ya me puso más madres este güey. No solo es TikTok, doctores, no solo son TikTok, doctores. También vean ahí estos videos, está chido. Y lo ideal es eso, es ver un espejito, lo vamos a ver, el espejo va a estar reflejado, lo vamos a ver del centro, qué tanto es la dimensión de la salida del ojito contra el reborde orbitario. Si es menor a 16, se considera un enoftalmos, si es mayor a 18, ya se considera un exoftalmos. Y aquí vean, tiene una muesquita, se coloca en los bordes, y aquí en estos espejos se vería exactamente donde cae la punta de la córnea, exactamente la dimensión que guarda junto con el reborde, con la puntita de la córnea. Vean el video, con unas palomitas y no se van a arrepentir de nada. Ahora, hay que tener cuidado con los pacientes miopes, doctores. Los pacientes miopes, acuérdense que el ojito miope, ¿cómo va a ser? Va a ser un ojo mucho más grande, doctores. Entonces, a veces pueden dar la apariencia de que esté más salido que otro. Y luego, si estos pacientes son los que son los verdaderos guerreros que Dios mandó al mundo a pelear las más grandes batallas, pues imagínense, viene un ojo con una graduación normal y el otro ojo lo manda con un ojo con una miopía de -7, -8. Entonces, ese ojito es un ojo enorme, no es bilateral, no es simétrico, un ojito ve más que otro, obvio, entonces vemos un ojo muy grande. Y a lo mejor ustedes llegan de primera instancia, está linda, recibe al paciente, lo ve con el ojo salido y dice, no, más, se va a morir el señor, tiene una tumoración, vean, el ojo está casi saliéndose, doctores. Y le hace la agudeza visual y ve que el ojo derecho está en 20-20, y dices, no manches, y ve el otro ojito y ve cuentadedos, casi movimiento de manos, dice, no, ya le estás ahí dando los últimos óleos, le estás pidiendo una PET para ver las metástasis y todo, y realmente le haces la graduación y resulta que es un ojo que tiene una graduación de -9 de graduación y el otro ojito que se ve normal, que no se ve retraído, tiene una graduación de -1. Pues realmente, pues, ¿cuál es el que está más grande? El que tiene -9, ¿no? Entonces, siempre hay que ver primero la agudeza visual, ver desde cuándo ve mal y si tiene alguna manifestación extra. Ahorita vamos a ir platicando de todo esto. Es bien importante, porque a veces va a pasar lo contrario, me voy a adelantar al ejemplo. Llega igual un paciente con un ojito que parece que está salido y el otro más retraído, y José Alfredo lo ve y dice, no manches, igual, lo único que aprendieron, ay, se va a morir el paciente,
hay que nuclear el ojo para que luego salgan videos de TikTok, se le caiga la prótesis. Entonces dice, no, ya va a acabar en eso el señor. Y realmente ves, y el ojito que se ve relativamente bien no ve nada, percibe luz, movimiento de manos, muy difícil, y el otro ojo se ve 20-20. Le haces la medición y el ojito que se ve más salido tiene una distancia de 17 milímetros con respecto al reborde orbitario y el otro tiene 13 milímetros. Lo que se te olvidó preguntarle al paciente es que si había tenido alguna cirugía previa o algún traumatismo, y te dice que de chavo tuvo una lesión, un traumatismo que hizo que su ojito se hiciera más pequeño. Entonces, es una atrofia ocular que se llama tisis bulbi. Ya hablaremos de esa tisis bulbi. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica en estos pacientes para ver a qué nos enfrentamos. ¿Okay? Y bueno, y hacerle la agudeza visual, la exploración, todo lo que vamos a explorar para determinar si en verdad, si el ojito está salido, cuál puede ser la causa. ¿Okay? Las dismetrías faciales también son importantes aquí. Digo, no son muy comunes. Tenemos la enfermedad de Cruzón. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean cómo es. Las órbitas muy pequeñitas y el ojito va dando la apariencia de que está saliendo. Ahora, en la exploración propiamente, el signo principal es ver que los párpados no estén retraídos. ¿Y cómo es esto? Vamos a conocer a mi tía. Esta es mi tía. Y vean aquí, a diferencia de la ptosis, que el párpado estaba totalmente caído y que no dejaba ver a veces, aquí lo contrario es la retracción palpebral. Vean dónde está el borde del párpado, está hasta atrás y hasta arriba. Y si hacemos una medición, ¿se acuerdan cómo medíamos las ptosis? Que medíamos del borde al punto de la córnea, se llama distancia margen-reflejo. Lo normal es de 5. Esta la hacemos y nos da de 10, 11. Es un gran espacio que tenemos ahí, ¿no? Algo está pasando ahí en ese pacientito. Esta es la retracción palpebral. Esto es bien, bien importante que nos va a dar que el ojito esté saliéndose por completo. Entonces, hay que ver esto, que es el primer signo. Lo segundo, como ya hemos estado platicando, es la función visual. Ver si ese ojito no está viendo bien o ya veía mal desde hace tiempo, o si te dice, ¿sabe qué, doc? Empezó a crecer en mi ojito y de paso también empecé a perder visión. Ya sabemos que las miopías no crecen de un momento para otro, sino que van progresando y siempre tienen una mala visión. Pero si un paciente dice, ha salido mi ojito y de paso también he visto mal, sí hay que explorarlos y detectar qué es lo que está condicionando. Y además confirmar el exoftalmo, ¿no? Si confirmas que está salido el ojito, pues con mucha mayor razón supones que hay algo allá atrás en este paciente, ¿vale? La movilidad ocular también es muy importante. Como ya platicamos, ahorita vamos a ver unas imágenes, o ya vieron en las clases que subí o en las mismas diapos, ¿qué va a pasar? Tenemos la salida del ojito y pues este ojito pues va a estar más salido de lo normal. Entonces ya vimos que para que un ojo se pueda mover debe estar dentro de la cavidad orbitaria, protegido por su grasa para poder moverse bien. Si un ojito tiene un crecimiento excesivo de grasa o ya está salido el ojito, pues ya no se puede mover bien y estos pacientes van a condicionar visión doble o desviaciones oculares. Entonces desde ahí también podemos explorar que un paciente podría tener alguna manifestación en órbita. La palpación del globo, ya también lo hemos platicado. Palpar el reborde orbitario es lo importante. Ver la protusión del ojito sin miedo, doctor. Si vemos un ojito salido, lo tocamos y empujamos hacia adentro. Si sentimos que el ojito se va hacia adentro, es depresible y probablemente lo que lo está empujando no es algo sólido, sino algo blandito. Y eso ya nos puede dar una idea de que es un proceso inflamatorio. Pero si tenemos el ojo salido y lo queremos hacer hacia atrás, lo más seguro es que si está duro, se podría hacer una tumoración o una masa que está empujando al ojito. Entonces debemos de actuar con mucho más cuidado. ¿Ok? Ver si hay crepitaciones. Ya vimos, como ya platicamos también y dijeron, las fracturas del piso de la órbita. Está el seno malar, está el seno hemorroidal. Arriba tenemos el seno frontal que ese casi nunca se va a fracturar. Pero todos esos son desembocaduras de aire o acúmulos de aire que si se rompen van a seguir acumulando aire, pero se van a ir hacia una zona. Entonces, lo primero que llegan es al tejido celular subcutáneo de la órbita, provocándonos un enfisema subcutáneo, y van a decir que es como si apretaran las bolitas de plástico. Mentira, no se palpa así. Se siente, ¿saben? Más como este papel celofancito, como si tu cara se sentía como celofán. Eso es la primera apreciación que se siente cuando palpas esto. Ay, ya se me cayó. Quieren, ya le cayó con la clase. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cómo se llama? Pero así se palpan las crepitaciones. No se palpan tal cual como bolitas, pero así hay que palpar. Y eso nos da una idea de que pudiera haber algo ahí de fractura, ¿no? Y masas, pues obvio. Generalmente, a veces hay masas que no podemos palpar que vienen desde atrás,
pero crecimientos de la región orbitaria, que un adenocarcinoma que ya platicamos, una bacloadenitis que ya vimos también, pueden condicionar que se colapse un poquito la glándula y podemos palparla, cosas que nunca lo palpamos, y ahora si lo pueden palpar, pues bueno, nos puede orientar al diagnóstico clínico, ¿ok? Y aquí pongo auscultación. Obvio que los ojos auscultan, me dijo mi médico cuando me explicó esto, el doctor Romerito, en paz descanse. Obvio que los ojos auscultan. ¿Cómo se van a auscultar? Con un estetoscopio. O sea, sí, los oftalmos todavía podemos inferir utilizar un estetoscopio, no se espanten, doctores, ¿ok? Entonces no se espanten, dice, ya se volvió loco, ya agarró un estetoscopio, está bien, se nos da a veces hacer un poquito del trabajo sucio. ¿Y por qué vamos a auscultar esto? A veces, generalmente, en los exoftalmos unilaterales, una de las causas puede ser un proceso vascular, una fístula arteriovenosa, un proceso vascular que venga desde cavidad craneal que haya pasado hacia la región orbitaria, nos va a permitir oír un flujo sanguíneo. Todo lo que hacemos nosotros ahí, que bueno, sé manejar el estetos, pero obvio, ya no he invertido en un estetos, creo que del servicio social, de medicina, doctores. Entonces lo que hago es, en el hospital, me paro ahí y busco en el pasillito, ahí hacia donde da la entrada del hospital, busco a una pieza fundamental del hospital, que es el interno, doctores. El interno, hay muchos internos siempre perdiendo el tiempo por ahí, y perderán el tiempo y todo, pero llevan su estetoscopio. Todo lo que hacemos es lo raptamos, lo secuestramos, le damos algo de tomar, siéntate ahí, quédate ahí tranquilito, ahí se queda tranquilito el interno, utilizamos su estetoscopio, ¿no? Entonces, con la campanita, en los exoftalmos unilaterales, lo ponemos aquí, y obvio, lo ponemos acá, ¿no? Nos ponemos las olivas en las orejas, lo empujamos y vamos a tratar de oír un pequeño silbidito, el paso bueno, es como un silbidito de la fístula, y eso nos podría dar una idea de que es un proceso vascular el que está condicionando este exoftalmos. Obvio, no en todo se va a oír, y no se pongan a escuchar ahora todos los ojos, doctores, que no todos se van a oír. Pero en este tipo de situaciones sí podríamos, generalmente en los unilaterales. Generalmente a veces, en el momento en el que me explicó mi doctor, esto que le estoy comentando, en efecto, tiene una fístula arteriovenosa orbitaria, que es el que está empujando al ojito, y se confirmó con medio de contraste, ¿no? Pero pues, la clínica también se puede utilizar en estos pacientes. Por eso siempre me queda muy grabado de que sí, en efecto, los ojos se escuchan, doctores, ¿ok? Y realmente es como una semiología normal de un cuerpo, ¿no? Auscultación, palpación, exploración, todo lo que hace en inspección. Pues lo mismo debemos de hacer en el globo ocular y en la órbita, doctores. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar ya propiamente de incidencias de anormalidades orbitales. Es decir, ¿qué afectaciones van a dar mayor manifestaciones de órbitas, tanto en adultos como en niños? No estamos hablando de exoftalmos ni de noftalmos. Estamos hablando de las causas que afectan la órbita. Y ese cuadro de Janov nos marca muy bien las diferencias, y es algo que sí quiero que nos aprendamos de acuerdo a lo que dice Janov. En niños es diferente que en adultos. Y en niños ya vemos que la principal manifestación orbitaria es una celulitis orbitaria. Y en segundo lugar, un pseudotumor inflamatorio. Esas son las dos principales. La verdad no soy tan ojete aún para preguntarles en el examen. A ver, dime la causa número 8 de las causas anormalidades orbitarias más frecuentes. No tiene caso, ni tampoco soy el ENAR para joderlos, ¿ok? Entonces, con que se aprendan las dos primeras, para mí es lo más importante. Y en adultos igual. ¿Cuál es la principal causa en adultos? Pues la enfermedad tiroidea. O sea, sin importar si hay exoftalmos o noftalmos, la enfermedad tiroidea es la que nos va a dar la principal manifestación orbitaria. Y en segundo lugar, mira, hasta la tienen más fácil. En segundo lugar es la misma que en los niños, ¿no? Es el pseudotumor orbitario. Yo aquí sí metería también ¿cómo se llama? Las tumoraciones, doctores, y la celulitis. Pero en México es más común encontrar una celulitis que un pseudotumor inflamatorio más común en un adulto, pero nos basamos en el cuadro de Janov, que viene totalmente estipulado y justificable, doctores. Pero en adultos yo metería las causas de afectación orbitaria, serían las tumoraciones y las celulitis orbitarias, ¿vale? Pero nos basamos en este cuadro. Oh, diablos. Ok.
Ahora vamos a platicar de ya propiamente un exoftalmos. La mayoría de los exoftalmos generalmente van a manifestar, bueno, la mayor parte de las anormalidades orbitarias se van a manifestar como un exoftalmos. Entonces, vamos a hablar de las generalidades de los exoftalmos. El exoftalmos es la manifestación clínica más común de las anormalidades orbitarias. ¿Y en qué consiste? Es una prominencia normal de uno o ambos ojos, resultado de una masa, la normalidad vascular o un proceso inflamatorio. Lo normal ya sabemos que es de 16 a 18, cerca de medición del reborde orbitario con la punta de la córnea, y a partir ya propiamente de los 20 milímetros se maneja normal. Van a ver en la clase anterior y en las diapos viene cambiado esto, viene a 22, pero se malinterpretaba. Entonces, para que vean que a partir de 20 milímetros, no tanto de la longitud del ojo, sino de la longitud de la córnea con el reborde orbitario. Ya más de 20 milímetros ya me da una condición de que está salido el ojito. Y eso nos puede dar manifestaciones propias de un exoftalmos. Ya hay que ver por qué diablos tiene ese exoftalmos. ¿Okay? Volvemos a ver a mi tía. Aquí bien importante es ver la simetría y ver los cojinetes grasos que pueden estar ya prolapsados. Y esto, aquí lo que puede llegar a los principales pacientes no es tanto por la salida de los ojos, y tampoco te van a llegar a veces diagnosticados por un exoftalmos bilateral por una enfermedad de tiroides. Aquí es donde involucra el oftalmo, si no tiene ninguna manifestación, estudiar por qué diablos se le están saliendo los ojitos a los señores. Esto que dice acá tiene mucha relación con el video que vean del exoftalmómetro de Hertel, ¿ok? Cuando hay una diferencia ya de 2 milímetros entre uno y otro ojito en la medición, ya se considera que uno tiene más exoftalmos que otro, aunque los dos estén igual de salidos, ¿ok? Entonces, ven en la vida el video, no se van a aburrir. Bueno, sí, probablemente se aburran, pero bueno, no es para que lo vean. Ahora, vamos a clasificar los exoftalmos unilaterales y bilaterales. Son igual diferentes en niños y en adultos, ¿ok? En niños, la causa más común de un exoftalmos unilateral es una celulitis orbitaria, que es extensión de un proceso infeccioso, ¿ok? Y generalmente es la más común. En un adulto, el exoftalmos unilateral puede ser por varias situaciones, principalmente por celulitis orbitaria y no por tanto por enfermedad tiroidea. La enfermedad tiroidea me puede dar una enfermedad o un exoftalmos bilateral, pero así lo maneja ya no. Entonces lo viene tal cual ahí. Otra causa de celulitis de exoftalmos unilateral, lo que platicamos, descartar tumoraciones orbitarias. Y tercero, cuarto, pseudotumor inflamatorio. Eso es lo que nos van a dar exoftalmos unilaterales en adultos, doctores. En niños nos quedamos con la celulitis orbitaria. Ahora, en adultos, bueno, en niños, el exoftalmos bilateral es muy poco común. Casi no se presentan en enfermedades muy, muy avanzadas. Pero en adultos sí es común. Es la principal causa de un exoftalmos bilateral es una enfermedad de Graves, una exoftalmopatía tiroidea, ¿no? Y es agua pasa por mi casa, doctores. ¿Okay? Entonces es bien importante diferenciar este tipo de exoftalmos. Y también, así como hemos hablado de pseudotosis, de pseudoestrabismo, también vamos a tener pseudoexoftalmos. ¿Okay? El pseudoexoftalmos, vuelvo a ser maestro de la UAP, es una simulación de una prominencia normal de los ojos o una verdadera simetría que no es causada ni por un tumor, ni por una anormalidad vascular, ni por ningún proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué puede estar causando esa apariencia de que el ojo está saliendo? Pues son varias situaciones. Y una de las cosas que ya platicamos, y hemos estado platicando ahorita, es el ojo de un tamaño muy, muy grande, en una miopía muy elevada. A veces también en las alteraciones de los párpados. Acuérdense que hay una blefarofimosis en el cual el parpadito no se abre bien y el otro puede estar bien abierto y el otro más salidito, más cerradito, y por eso puede dar la apariencia de que un ojito esté más salido que otro. En el oftalmos contralaterales, como les comenté el caso de un ojito que haya tenido un traumatismo o una secuela importante en ese ojo, que haga que el otro sea mucho más grande de lo normal, y alteraciones también de los músculos extraoculares. Generalmente lo vamos a ver así, en alteraciones de dismetrías faciales o de órbita, en el síndrome de Cruzón. Y aquí, en esta enfermedad y conjunto de síndromes, ¿qué va a pasar? La órbita es muy chiquitita, el macizo facial es muy chiquito, pero el ojo no deja de crecer. El ojo va a mantener su crecimiento normal y en algún momento pues sobrepasa su capacidad. A lo mejor nunca se sale, pero llena todo el material que pudiera haber ahí en la órbita y da la apariencia de que se fuera a salir. Vi el ejemplo y burdo sin que lo tomen a mal, es como el cerdito que apretabas y se le salían los ojos, se le salía la popó, que luego vendían, vendo cerditos en los pasillos, vendían de su universidad, doctores. A mí me tocó que me ofrecieran cerditos, pero bueno, papas, drogas, no es cierto, drogas. ¿No?
Este, pero sí, todo vendían en la uni. Ya van a regresar, entonces lo bonito, van a volver a hacer comercio ahí ustedes. De cerditos, no de otra cosa. El otro ejemplo aquí es, vean el crecimiento del estafiloma. Este es un ojito normal, vean cómo se ve en la TAC, se ve redondeadito, se ve el cristalino aquí bien, el nervio óptico, los músculos extraoculares, y vean acá, este ojo se ve bastante grande, ya pierde un poquito la anatomía. Este crecimiento anteroposterior importante que vemos es un estafiloma posterior, es un ojo con una miopía magna, que aparentemente vemos y podemos decir, puta madre, el ojo está muy grande, pues ese ojito se va a salir. Pero haces la exoftalmometría y realmente no pasa de 20 milímetros. O sea, no es un exoftalmos tal cual, está salido, está grande, pero no se ve que vaya a salir. ¿Esto a qué se debe? A que el ojo es grande. Igual lo vamos a ver en los niños con glaucomas congénitos. El ojo es muy grande, pero si se fijan, un parámetro aquí es el reborde orbitario. El reborde orbitario está a la mitad del ecuador del ojito, tanto de uno como de otro, y eso quiere decir que el globo ocular está dentro de la cavidad orbitaria. Entonces eso descartaría propiamente un exoftalmos. Pero entra en la categoría de índice de exoftalmos. Le hacemos la agudeza visual, está viendo cuenta dedos, movimiento de mano, le hacemos la graduación, tiene menos 19 de graduación ese ojito, ya tiene cambios en la mácula, ya va a tener, le encontramos lesiones predisponentes a desprendimientos de la retina por ese crecimiento. Entonces, no es un exoftalmos, pero sí tiene diversas situaciones ahí que lo pueden complicar. Vamos a pasar lista, doctores. Ya pasé lista, doctores. Entonces ya ni prendan sus cámaras, doctores. Todos prenden sus cámaras. Así, ya. Too late, doctor. It's too late. Y si no tengo que verlos, y díganles que les dije que prendieran la cámara, ¿no? Si no les vale madre, doctores. Ahora, para el diagnóstico de este exoftalmos hay que ver a qué se debe, ¿no? Si es por alguna situación endocrinológica, vamos a pedir laboratorios, o alguna situación que esté el ojito empujándolo, ¿no? Que es lo más común que puede llegar a presentarse, tanto endocrinológicos como de TAC. Entonces pedimos un estudio de TAC, vemos alteración en los músculos extraoculares, la salida del ojito, que es la proptosis, y la grasa, que es menos densa. Aquí es un ejemplo que siempre tengo discusión aquí, una señora con exoftalmos, se le pide que hagan, con exoftalmopatía de Graves, se le piden que haga una basalva, y vean, los ojos se le salen por completo, como el meme que pusieron ahorita en el grupo. Y una diferencia acá es que vean, el reborde orbitario ya no está plenamente en la mitad, sino está trasito, ya propiamente detrás del ecuador, indicando que el ojito está totalmente salido. Cuando en verdad hay una exoftalmopatía ya muy severa, que a veces ya no se controla con medicación, o ya quedaron secuelas de su tratamiento, ya está manejado de la tiroides, pero quedan con secuelas, y quedan esos procesos inflamatorios ya crónicos, sí se piensa realizar un procedimiento quirúrgico para evitar que los ojos queden expuestos, es lo que principalmente nos importa, ¿no? Y una de las cosas que se hacen se llama expansión orbitaria. ¿En qué consiste la expansión orbitaria? Vamos a abordar subconjuntival o transconjuntival por el fornix, disecamos, encontramos el hueso del reborde orbitario, limpiamos, quitamos todo el periósteo y encontramos puro hueso. ¿Alguno de ustedes ha entrado a cirugías o ha visto cirugías de cambios con colocación de prótesis de cadera, doctores? Nada. Bueno, pues tenemos el acetábulo y el cóndilo de la cadera, ¿no? Entonces, para quitar la prótesis, se quita el acetábulo, se va a poner el de la prótesis y se debe de poner un escudo que embone igual con la prótesis. Entonces, en el acetábulo del fémur, de la cadera, propiamente lo que se hace es, con un osteotomo, es un aparato que va rompiendo hueso, vamos ampliando el acetábulo, doctores, para que pueda entrar la prótesis que vamos a colocar y la base donde va a estar colocada. Este mismo osteotomo es lo mismo que vamos a hacer en el reborde orbitario. Vamos a ir cortando la mayor cantidad de hueso superficial que podamos. Quitamos hueso, quitamos hueso, quitamos hueso. Y vamos ampliando un poquito más la órbita. No podemos dejar la órbita totalmente expuesta, solo un poquito más. Y además aprovechamos que ya llegamos a esa zona para retirar cojinetes de tejido graso que estuvieran hipertrofiados, generalmente en la exoftalmopatía de Graves. Los quitamos y aquí al final lo que hacemos es, ya que ampliamos un poquito la cavidad orbitaria, el ojito vuelve a su posición normal. Y es lo que ejemplifica el ejemplo B. Yo siempre he tenido mis dudas con respecto a esta imagen. Obvio, no soy oculoplástico ni orbitólogo, pero los que me ha tocado presenciar, algunos de mis pacientes, con algunos de los orbitólogos de los mejores que hay en Puebla, siempre quedan un poquito de
exoftalmos, literal, o sea, no quedan como modelos de cine como vemos ahí. Entonces, sí debemos de tener esto muy en cuenta de que, bueno, todos los artículos deben de ser valorados de forma adecuada, pero sí, en la experiencia a veces no se logra tanto. Tal vez nos estamos equivocando. Espérenme tantito. Ya lo siento, me duele la varice ya, doctores. Por lo menos aguanté media hora paradito ya. Mañana aguantamos otra media hora parados, doctores. Entonces, es muy importante esto pensar, ya cuando es un proceso muy severo, debemos que hacer lo que es una expansión orbitaria. Ya volvemos a platicar de esto. Y pues bueno, también la resonancia magnética vamos a demostrar algunos cambios, pero es más útil la tomografía y más a nuestro alcance y entre lo caro lo menos caro. Si un exoftalmo está relacionado con un proceso endocrinológico, pues requiere un control de tiroides, que es lo más común que veamos en un paciente adulto, ¿no? Hay que aliviar las molestias oculares, es decir, si un paciente tiene los ojos salidos, a lo mejor lo primero que llega a un consultorio de oftalmología no es por los ojos salidos, sino que llega por la mala lubricación, que tiene el ojo rojo, que siente el ojo reseco. ¿Y por qué? Pues como tiene la retracción, el párpado no va a estar adecuadamente redistribuyendo en el lágrima. Entonces es a veces lo primero con lo que llegan estos pacientes y lo cual debemos de abocarnos y a lo mejor como oftalmólogos somos los primeros que detectamos este tipo de situaciones. Hay que de todos modos mejorar las condiciones de mala lubricación, hay que mejorar ya las condiciones de complicaciones que tengan, la diplopía, las alteraciones del nervio óptico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues control endocrinológico, yo no lo voy a dar, lo mecanizamos con el endocrino, y en algún momento cirugías, que son la expansión orbitaria, el retirar los cojinetes de grasa, y en algunos casos la cirugía de músculos extraoculares, es decir, acortamos un poquito el músculo sin separarlo para que quede un poquito más móvil. Y todo esto se debe generalmente, hablando de exoftalmos bilateral, a las alteraciones propiamente que nos hacen la enfermedad de tiroides. Si fuera unilateral el exoftalmos, pues debemos ver la causa que está provocando ese exoftalmos. A veces es un proceso inflamatorio, damos tratamiento de desinflamatorios. Si es un proceso infeccioso e inflamatorio, pues abordamos en una celulitis orbitaria. Y si es una tumoración, pues debemos de plantear si solo el orbitólogo va a entrar a retirar la tumoración o se dirige de más atrás para pedir ayuda al neurocirujano. ¿Ok, doctores? ¿Dudas con exoftalmos? Sí, doctor. Yo me confundí un poco. En la miopía, un paciente que tenga el ojo muy grande, a pesar de que tiene el ojo muy grande, en una exoftalmometría, ¿nunca va a pasar de 20 milímetros? No, porque no está salido el ojito, mi niña. Lo único es que lo que ves aquí del ojito se ve mucho más marcado, pero nunca se va a salir. A veces, en algún caso, lo puedes encontrar en 19, pero nunca va a pasar arriba de 23, 24. Esa es la diferencia del exoftalmo. O sea, nunca vas a tener una maculopatía miópica, vas a tener esto. ¿Te alcanza a ver? Esto que está señalando el cursor, nunca lo vas a tener. Aunque haga esfuerzo, nunca lo vas a tener, porque no tiene esa proptosis propiamente que tienen este tipo de afectaciones. Vamos a ver un caso, en casos de niños que se llaman buftalmos. En un glaucoma congénito, una característica se llama buftalmos, pues es como un ojo de buey, un ojo de toro. Y se ve un ojo muy, muy grande, una córnea muy, muy grande, pero nunca se va a salir el ojito, doctora. Y lo mismo va a suceder en las miopías. Tiende a crecer hacia atrás y a llenar la cavidad orbitaria, pero nunca se va a ir hacia adelante. ¿Vale? Te fijas acá, crece más que nada hacia atrás, incluso puede venir una estafiloma totalmente hacia acá, pero nada más da la apariencia de que está más grande el ojito, doctora, pero no va a estar totalmente salido. Es un ejemplo medio burdo este, pero la mayoría de los casos son así. Descartar que no salga del reborde orbitario y eso ya descartamos que sea un exoftalmos realmente. Y medimos con la exoftalmometría, ¿no? La exoftalmometría nos da igual, o bueno, dice, tiene 19, pero los dos están en 19 y nunca pasa más de 2 o 3 milímetros, no hay un exoftalmos como tal, mismo. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra duda, Docs? Vale, muy bien. Ahora, bueno, ya vamos a hablar propiamente de inflamaciones orbitarias. Las inflamaciones orbitarias ya vimos cómo se dividen en niños y adultos y las que van a dar mayor causa de exoftalmos. Entonces ya vimos que la enfermedad tiroidea en adultos es la más común, nos va a dar bilateral y en los niños es la celulitis orbitaria.
Pero hay un punto importante que son los pseudotumores orbitarios. Toda la vida, todas las veces que han dado clase, tanto presencial como virtuales, la han dado ustedes, doctores. Entonces se las voy a dejar fácil. Bueno, la tienen un poquito más complicada porque pues, es lo malo que escogieron la clase de un día para otro, de 3 días a la semana. Para el día de mañana, en su libretita donde estén haciendo, o en la servilleta, o en la hojita de tamaño esquela en la que estén escribiendo. Por cierto, ya me entregaron una tarea en una servilleta. Le agradezco que haya entregado la tarea en la servilleta, pero pues no frieguen, doctores. Bueno, hace rato dije no mamen, pero no frieguen, doctores, pero cumplió con la tarea. En una libretita donde ustedes hagan todo eso, hagan un resumen de etiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento, cómo se manifiesta el pseudotumor inflamatorio. No se metan nada, no me hagan un resumen de 10 hojas, busquen lo más sencillo, entre todos vamos a hacer la clase de pseudotumor. No lo voy a calificar, pero de una vez están advertidos. Si les pregunto, no les voy a preguntar nada más a los que tienen cámara, doctores. Voy a agarrar la lista y voy a preguntarle. Si no me contestan, les voy a poner 0 en su examen de órbita inmediatamente, doctores. ¿Ok? Entonces, así hacemos varias tareas. Y una de las condiciones de las cosas que vamos a pasar para que cumplan, porque no cumplen, doctores, luego, no hablo por ustedes, hablo de otras secciones, de otros grupos, de otros años, es estimularlos a que hagan esto. Entonces, escriban su libreta y mañana si les toca, pues vamos haciendo el tema todos. Y ya el que no, pues sí es 0 automático en su examen. Ni me reclamen ni me digan nada. ¿Ok, docs? Entonces, no les cuesta nada. Bueno, 15 minutitos, 20 minutitos, la primera página de Google que encuentren, ahí lo buscan. ¿Ok? Bueno, pues no sean así, pero sí hagan un resumencito chido para mañana. Al final metieron esta clase y creo que otra, entonces, pues no tienen pretexto. ¿Vale? Entonces se los encargo para mañana esto, docs, y a todos los grupos se los pedí. Pero vamos a hablar más que nada de enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad multisistémica de causas desconocidas propiamente, pero presenta varias condiciones. Presenta hipertiroidismo con hiperplasia tiroidea, dermatopatía infiltrativa y infiltración ocular, que es propiamente ya lo que a nosotros nos corresponde. ¿Qué cambios histológicos que no son diagnósticos podemos encontrar a nivel de la cavidad orbitaria? Vamos a encontrar un infiltrado politípico, un aumento de la actividad fibroblástica y además vamos a tener depósitos de glucosa aminoglicanos. Todo esto es lo que va a condicionar que se afecten los músculos y la grasa orbitaria. Va a tener aumento de actividad y depósitos de glucosa aminoglicanos. Es decir, crecen a lo güey por estos acúmulos y es lo que nos va a dar propiamente estas manifestaciones. Aquí el ojo no crece. Lo que se infiltra y se inflama es la grasa y los músculos. Y eso propiamente, al estar mucho más inflamados, ¿qué va a hacer? Va a empujar propiamente el ojito, ahora sí, hacia afuera, dando un verdadero exoftalmo. Déjate los ojos, Luzma, por favor, no te talles. Entonces, es bien importante, porque a la larga vamos a tener edema y fibrosis, y vean esta característica importante. Hay una gran edema, gran inflamación, aquí ya puede haber movilidad, hay un poquito de desviación ocular, si se fijan, y hay crecimiento de grasa en el párpado superior. Ya no son las típicas bolsas que hay en los pacientes, ya es una grasa totalmente hipertrofiada y que el exoftalmo está un poquito medio encubierto por esta gran inflamación que tiene en la órbita, ¿no? Confirmamos con el exoftalmo y vemos que hay una salida importante y generalmente aquí está ya de características bilaterales. Spoiler, la mayoría no se presenta así, siempre se presenta como un previo antes, pero sí puede llegar a presentar este tipo de situaciones, no espantarse y generalmente ver si es bilateral y si ya tiene una condición previa de afectación endocrinológica. La enfermedad de Graves afecta al 30-70% de pacientes con Graves tiroideo, las mujeres es más común desafortunadamente, y a veces vamos a ver la afectación de la órbita antes, durante o después de la enfermedad tiroidea, es decir, antes de que se manifieste tal cual, únicamente vamos a ver este infiltrado, cuando ya esté en diagnóstico este tipo de enfermedades o después de que incluso ya está tratado. Y es lo que llegan a veces muchos pacientes, decir, bueno, yo ya me traté mi enfermedad tiroidea, ¿por qué sigo teniendo los ojos saltones? Porque ya quedan secuelas, o sea, ya la grasa queda infiltrada, ya los músculos quedan grandes, y esto a pesar de que ya tiene un control adecuado, ya dejas las alteraciones estructurales en la órbita. Se relaciona siempre con disfunción de niveles de glándula, de secreción de glándulas, de hormonas tiroideas, y generalmente el 2.5% de los pacientes presentan una afectación antes de una enfermedad tal cual. O sea, ya llegan, y a veces no llegan, llegan dos situaciones, llegan sin el diagnóstico
o ya llegan ya empezados a tratar con una enfermedad tiroidea y antes de que empezaran ya a tratarse, ya presentaban este tipo de sintomatología. ¿Okay? El signo más común, como vimos en mi tía, pues es la retracción del párpado, la amplitud de la hendidura palpebral. A la larga vamos a tener hipertrofia de los cojinetes grasos, van a dar más apariencia de proptosis. Podemos tener dificultad a la movilidad ocular, vamos a tener desviación del ojito o limitación a la movilidad del ojo, y a la larga esa grasa y esos músculos que están totalmente grandes y que están empujando al ojo pueden comprimir el nervio óptico, provocando alteraciones visuales importantes. Entonces, sí hay que tener vigilado este tipo de situaciones. Volvemos a ver a mi tía, vean la retracción palpebral, una ampliación del párpado, la hipertrofia de la grasa orbitaria, que es más severa en la paciente que vemos acá. Vean, también afecta al párpado superior. En esta solo está el inferior y un poquito aquí el superior. Vean aquí cómo está expuesto el ojito. ¿Por qué? Porque va a suceder lo mismo que con los ectropiones. ¿Se acuerdan que con el ectropión, que era la protección, bueno, la malposición del párpado hacia adelante, cerraba el ojito y no quedaba totalmente cerrado el ojo? Entonces, esto condicionaba cambios en su coloración, cambios por exposición. Lo mismo va a pasar en los exoftalmopatías por Graves. Como no pueden cerrar bien el ojo, quedan descubiertos un poquito, y mucha gente, la primera manifestación es ardor, resequedad y enrojecimiento ocular por las mañanas, doctores. Entonces, esto es lo que tenemos que estar vigilando en estos pacientes. Hay dos tipos de orbitopatías, la más severa y la más sencilla. ¿Cuál creen que sea la más severa, la 1 o la 2? Leyendo lo que alcancen a ver. La tipo 2. La tipo 2 ya tienen otra pregunta de examen, doctores, y otra pregunta para el nacional. ¿Por qué? La orbitopatía tipo 1 es la más común, ¿no? Se presenta con proptosis, exoftalmos, va a haber la retracción del párpado, hay una mínima restricción de los músculos, se mueve bien el ojito, es más frecuente en mujeres, y únicamente a la tomografía podemos ver los músculos extraoculares un poquito más alargados. Pero la 2 que sí tenemos, como ya la grasa está totalmente hipertrofiada y los músculos muy grandes, ya van a impedir una movilidad adecuada dentro de la órbita, por lo cual nos van a dar ya diplopía, alteraciones en la movilidad, y sobre todo si estos músculos o la grasa está hipertrofiada, puede comprimir al nervio óptico, dañando totalmente la visión del paciente, o dependiendo de las estructuras que estén alteradas de ese nervio óptico. Entonces, es la más severa. Si le pregunto en el examen cuál es la más severa, ¿cuál van a contestar? La 2, exacto, Diana. Diana ya contestó. Tipo 2, exacto. Te ganó Diana, lo siento, doctor. Pero bueno, ahí está, muy bien. Ahora, pues el diagnóstico realmente es clínico, ver el exoftalmos, ver las alteraciones a nivel orbitarias, de inflamación que pudiera tener. Pueden ser laboratorios que, si no está diagnosticado el paciente, vamos a encontrarlos, realmente las pruebas de función tiroidea, alterados en la mayoría de ellos, T3 y T4 altos y TSH bajo, y que es lo más común, y en algunos pacientes podemos encontrarlos eutiroideos, es decir, que están dentro de su valor normal, pero a lo mejor ya tienen un tratamiento base, ya les aplicaron yodo radiactivo, ya están tratados, pero quedan con las secuelas y con las manifestaciones oculares que dan la sintomatología de estos pacientes, ¿ok? Y aquí sí hay que pedir la TAC de control siempre, además de los laboratorios, si es que no está diagnosticado. Y esta me gusta mucho para que entendamos bien. Oh, ya se trabó. Ahí está. Perfecto. Vean cómo es una tomografía normal. El rebordo orbitario, vean dónde está, para que les quede claro que mientras no salga del ecuador, no es un exoftalmos de verdad. ¿Vale, luz? Vean aquí el ecuador, está a la mitad del globo ocular, los músculos se ven delgaditos, el nervio óptico está un poquito acodado, está un poquito volteado el paciente, la grasa no se ve tan hipertrofiada, pero vean acá, cuando empieza a haber un aumento de la progresión de la enfermedad, vean qué pasa con el globo ocular. Ya no está protegiéndose al ecuador, ¿no? Ya está protegiendo nada más atrás, una verdadera proptosis del ojito. Los músculos empiezan a engrosar, vean. Generalmente aquí no hay mucha manifestación, pero vean aquí cómo la panza de vean que se ve delgadito acá, la panza, vean cómo aumenta, doctores. Empieza a haber una hipertrofia, empieza a haber aumento de la actividad fibroblástica y acúmulo de los glucosaminoglicanos, tanto en la órbita, que empieza a ser mucho más marcada, como los músculos extraoculares, y esto condiciona su proptosis. Y vean al final, vean de qué tamaño alcanza a ser esta fibrita muscular. Vean de qué tamaño alcanza a ser una miositis, una inflamación del músculo. Bastante grande, la grasa totalmente hipertrofiada. Aquí, si se fijan, está el nervio óptico, aquí está totalmente comprimido.
Entonces el nervio óptico puede estar afectándose por este crecimiento que está teniendo. Los ojitos están totalmente salidos, está todo con una movilidad aquí ya totalmente alterada, pero eso es lo que debemos de evitar que lleguen ese tipo de pacientes, detectar, controlar la enfermedad y brindar tratamiento para los daños que pudieran tener estos pacientes. Estos ya ameritan una descompresión orbitaria, ¿ok? Entonces, si no tienen dudas con las diapos, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cómo va la progresión? ¿Cómo están los músculos? ¿Y cómo está la grasa? ¿Y cómo está propiamente la proptosis, que es el exophthalmos bilateral? Y aquí para estos pacientes pues hay que tratarlos con respecto a las molestias. Generalmente con lo primero que llegan los pacientes nosotros es con mala lubricación, ojo rojo, sensación de resequedad en los ojos, vemos su lágrima pues, está alterada, vemos una ligera protrusión, le medimos con exophthalmometría, está en 20, ya los dos ojitos están saliditos, hay que ver cómo son sus laboratorios de T3 y T4 y de TSH, confirmar el proceso reumatológico si eso lo tienen, que es lo más común, pedir una tomografía para ver cómo están sus músculos y la grasa. Si no está tan alterado, únicamente control endocrinológico, estar vigilando al paciente, dar lubricación. Si el paciente no puede cerrar los ojos, como ya también platicamos en el agoftalmos, que quedaba entreabierto el párpado inferior y que quedaba todo expuesto, y si dormía como ustedes 18, 19 horas, pues imagínense 18, 19 horas, todo expuesto ese ojito, pues iba a lastimar mucho al ojo. Entonces es recomendable poner un poco de gel carbómero, un corner gel o el acrilar adentro del ojito y taparle el ojo para evitar que haya más complicaciones de este tipo. ¿Ok? Entonces, bien importante esto. Los esteroides casi no funcionan. A mí en lo particular no me gusta utilizar esteroides. La radioterapia tampoco, pero sí se valora hacer lo que es la descompresión orbitaria con resección de grasa hipertrofiada en la medida de que esté disponible. ¿Alguna duda, pregunta con esto, Docs? Disculpe, doctor. Sí. Del uso de esteroide, ¿cuál es el que suele utilizar? Utilizan acetato de metilprednisolona, doctora. Se inyecta en la cavidad orbitaria, pero mi pro es que sí desinflama un poquito la reacción inflamatoria, pero al final estás metiendo un depósito, un material de depósito, doctora, y eso puede hacer que se infiltre más el proceso inflamatorio y que no baje mucho, doctora. Yo la verdad no soy muy fan de los esteroides para este tipo de situaciones. ¿Vale? Y se aplican como si fuera la anestesia, es decir, se aplica acá. Aquí igual, ¿vale? ¿Dudas, preguntas más? Diana. ¿Todo bien? Bueno. Si no hay dudas, preguntas, entonces mañana platicamos de pseudotumor, mañana acabamos de órbita hasta la hora que acabemos. Vamos a acabar a tiempo, ¿vale? Pero ya acabamos órbita para ahora sí empezar con Homero. Bueno, doctores, ya después de aquí ya es todo de bajada, doctores. Pero sí vamos a acabar esto. Hay pendiente una actividad de Kahoot. Nada más no me acuerdo cuándo es, si es antes de conjuntiva o después de conjuntiva. Entonces déjenme checar para que sí. Hay probablemente, a lo mejor sí nos tengamos que ver un miércoles, de esos miércoles prohibidos que no tenemos, pero sí nos hacemos un Kahoot para ver si han aprendido o no han olvidado algo de lo que han ya medio repasado. ¿Vale, Docs? Entonces, mañana nos vemos. Su tarea. Adiós. Hasta luego. Bye, Hasta adiós. luego, doctor. Muchas gracias. Bye.